oyentes de nuestra radio de la Universidad Técnica de Machala. Es un gusto enorme llegar en esta mañana, sábado 27 de julio, con la intervención de estudiantes de la carrera de Psicología del séptimo semestre del Paralelo B. Ellos, pues, en esta mañana han realizado proyectos que estado a cargo de la asignatura de psicoterapia breve y de emergencia a cargo de la docente Yadira Sánchez. Ellos nos van a dar a conocer en esta mañana acerca de las situaciones de emergencia, cómo actuar y cómo comunicarse en mala crisis. Chicos, bienvenidos a su radio, la radio de la universidad. Muchas gracias, Karen. Así es, muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando a través de la radio pública de la Universidad Técnica de Machala 101.9. Los invitamos a que se conecten también a la transmisión en vivo que está realizando desde la página de Facebook de la radio pública UTMach. Queremos enviar unos saludos a las personas que hacen posible la realización de este programa y de ese espacio que nos han dado la apertura. Al doctor César Quesada Abad, rector de la Universidad Técnica de Machala, a la licenciada Karina Benítez, directora de la radio pública de la Universidad Técnica de Machala, al vicerrector académica Amarilis Borja, al vicerrector académico Johnny Pérez y a Luis Alberto Pérez, productor de la radio pública de la Universidad Técnica de Machala. También queremos extender un caluroso saludo a nuestra tutora, como mencionó, Yadira Sánchez Padilla, tutora de este proyecto. Como había mencionado, somos un grupo de estudiantes de la carrera de Psicología Clínica que hemos puesto a disposición de la sociedad ciertas pautas para actuar en situaciones de emergencia, para la comunicación de malas noticias, con el propósito de brindar información. Todas las personas, yo creo que hemos pasado por situaciones en las que no sabemos quizás cómo actuar, qué decir o qué no decir. Es por eso que creemos importante esta realización de este proyecto. Así es, Cardali. Es muy probable que quienes nos están escuchando, pues en algún momento de su vida hayan pasado por alguna situación de emergencia, pero una de ellas es dar malas noticias. En este caso, ¿qué sería una mala noticia? Bien, Gaby, una mala noticia es aquella que altera nuestras expectativas de futuro. El grado de maldad de esta noticia está determinado por la distancia que separa las expectativas de futuro de la realidad de la situación. Es decir, la significancia que tenga esta noticia y la repercusión que tenga en la vida del individuo que recibe esta noticia. Bueno, existen muchas noticias y noticias. ¿Nos puedes dar tal vez un ejemplo de qué es una mala noticia? Claro, Berito. Generalmente nosotros podemos asociar una mala noticia con un caso de fallecimiento, pero sabemos que no necesariamente tiene que ver con esto, porque, por ejemplo, una mala noticia puede relacionarse al diagnóstico de una enfermedad. Podría ser quizás dar una noticia de infidelidad o algún accidente. En este caso podría darte el ejemplo de un joven que haya pasado por un accidente de tránsito y dentro de pues implique una lesión y esta lesión pueda resultar grave para su salud. En este caso, para la persona quien va a dar esta noticia, a su familiar o a algún amigo, considero que va a resultar bastante complicado, de forma que no sabemos cómo va a reaccionar la persona. La principal quizás mala noticia que podemos recibir todos es la de un accidente. La de fallecimiento también es bastante común. Nos comentaba Dayana hoy que viniendo acá a Machala había un accidente de 2 camiones. Hace unos días también hubo un accidente de un bus con un camión, con un trailero, algo así. Yo creo que, y estas personas que resultan heridas o quizás también que terminan en fallecimiento, el comunicar esa mala noticia y el recibir esta mala noticia es bastante complejo. Por eso quisiera saber si todos podemos dar malas noticias, si hay quizás un protocolo a seguir para las malas noticias o hay personas que están especializadas en dar malas noticias. Claro, respondiendo a la primera pregunta de que si todos pueden dar una mala noticia, esa respuesta es que sí, porque todas las personas están en la capacidad de dar una mala noticia, siempre y cuando hayan realizado un curso o taller de primeros auxilios psicológicos o estén capacitados con los pasos para poder dar una mala noticia. Por lo tanto, profesionales de la salud como psicólogos o médicos no son las únicas personas facultadas para poder dar una mala noticia. Y al momento de dar una mala noticia sentimos miedo o nos invade la incertidumbre de cómo dar esa mala noticia. Pero ¿por qué esta reacción es tan común en las personas?
saben, tal vez me podrían decir por qué nos preocupa comunicar malas noticias. Antes de responder esa pregunta, yo tengo una experiencia acerca de una mala noticia. Estaba recordando, tenía pensado que no había yo comunicado o que no había recibido una mala noticia, pero recuerdo que a inicios de año fue un diagnóstico de una enfermedad. Y probablemente quizás en el campo de la medicina no se tome en cuenta tanto esta área de la psicología, quizás un poco de las emociones, sentimientos, susceptibilidad de las personas que van a recibir una mala noticia. Porque no sé si compartan conmigo, pero muchas de las veces el dar una mala noticia por parte de los médicos es de manera muy fría. No estoy desvalorizando el trabajo que hacen ellos, pero quizás sí está dejándose de lado un poco la susceptibilidad de las personas que están recibiendo la noticia. Quizás un poco de empatía al saber que una persona está recibiendo un diagnóstico de una enfermedad. En mi caso, fue quizás la que recibió la noticia fue mi mamá, y fue bastante, no sé cómo decirlo, si frío, muy directivo. Quizás no tuvieron esas pautas o ese, como mencionaba Dayana, esa instrucción para poder dar malas noticias. Entonces, respondiendo también a la pregunta que hacía, siempre cuando uno está en la posición de dar malas noticias, va a sentir quizás unas preocupaciones, miedo, al saber que uno va a causar dolor a la otra persona. Una mala noticia siempre va a causar sentimientos negativos en la otra persona. Entonces, el hecho de que yo tengo que comunicar una mala noticia, si es mi familiar o es mi amigo, quizás influye mucho más. Uno de estos miedos es el miedo a ser culpado. Cuando yo estoy comunicando que quizás la otra persona le fue infiel, como mencionaba Gaby, un ejemplo que es bastante claro, que es muy común, quizás la otra persona va a arremeter contra nosotros, va a pensar que quizás fue nuestra culpa, va a pensar que no sé, que quizás pudimos hacer más, o en el caso de doctores que están comunicando un diagnóstico de una enfermedad, va a ser bastante engorroso comunicar, porque va a pensar que el doctor no hizo todo lo que era necesario, que quizás hubo más que hacer, o quizás que no utilizó todos los recursos para salvar a esa persona en caso de fallecimiento, por ejemplo. Entonces, ese miedo a ser culpado, tenemos que tener bien claro, si estamos en una posición de comunicar malas noticias, la reacción va a ser normal. La reacción de enojo, de ira contra esa persona, contra el familiar, contra la persona que está dando la mala noticia va a ser totalmente normal. Solo tenemos que darle el espacio y el tiempo para que asimile la noticia. Nosotros no tenemos responsabilidad acerca de la noticia que estamos comunicando. Así que la culpa, que quizás pueda ser normal, de un momento a otro debemos de reducirla, porque la persona, como mencionaba, tiene sentimientos de manera normal, el enojo y la ira son de manera natural. Así es, Garderi. Aparte del miedo a la culpa, también existe otro tipo de miedo, que es el miedo a la empatía. Para eso habría que explicar qué es la empatía. La empatía es la capacidad que tenemos todas las personas para ponernos en los zapatos del otro. O sea, para sentir las emociones y saber cómo piensa el otro. Y es por eso que existe ese tipo de miedo al comunicar malas noticias. A veces podemos sentirnos incómodos en el momento de comunicar la mala noticia por los sentimientos que experimenta la otra persona. E incluso podemos llegar a experimentar los mismos sentimientos de esa persona y llegar a sentirnos mal por la situación que está pasando la persona, a tal punto de que pensamos que el problema es nuestro o que la mala noticia se nos da a nosotros. Por eso que el miedo por empatía es un causal muy importante que interfiere en la comunicación de malas noticias. Pero, sin embargo, la empatía también sirve para sintonizar con la otra persona, para tener consideración ante los familiares, como por ejemplo tu caso que me habías dicho, Garderi. Faltó como que un poquito de empatía por parte del médico, sí. Tal vez considerar la preocupación que tienen las madres o los familiares. Eso nos va a ayudar en el momento de dar la mala noticia. Yo creo que también... me gustaría agregar un poco sobre lo que acaba de comentar Garderi también. No podemos generalizar
esto de la medicina, el campo de la medicina, pero sí tenemos que aclarar un poquito que está de cierta forma desvalorizada la psicología, o sea, las emociones de las personas ante la mala noticia, porque si bien sabemos las reacciones va a ser totalmente diferentes en cada una de las personas. Exactamente, tampoco debemos tal vez culpabilizar a todos los médicos, no todos son iguales, pero también deben tener cierto grado de empatía, exactamente. Chicos, por ejemplo, hablando acerca de las malas noticias que ustedes mencionaban, uno de los factores que afecta pues es psicológicamente, ¿no? Sí. ¿Cómo se debe actuar especialmente en los casos de los padres de familias cuando una pareja está por muchos años, tiene a sus hijos y llega el divorcio? ¿Cómo se actúa de esta manera con los niños especialmente, que es una mala noticia para ellos? ¿Cómo se trabaja en la mente del niño para que pueda asimilar este proceso? Bueno, los padres, primero, si no se ven en la facultad de decirle al niño, mira, nos vamos a divorciar, lo mejor es que consulten con un psicólogo. Un psicólogo les va a dar las pautas. Generalmente cuando los padres se divorcian, los primeros pensamientos que tienen los niños es si fue por mi culpa, se sienten culpables de que los padres se divorcien. Y lo que hay que explicarles a ellos es que los padres van a seguir siendo sus padres. El hecho de que se divorcien no significa que se van a divorciar del niño. Se divorcian ambos. Que se debe tener las mismas pautas, que van a seguir teniendo el mismo comportamiento con él, que van a seguir teniendo el mismo amor, no se va a dividir el amor que tienen los padres. Y más que nada que si la relación ya no es sana, si la relación no es tóxica, explicarle que los padres están mejor separados que juntos. Que, vuelvo y repito, que no es culpa de él, que fueron factores quizás de la pareja, y que ellos van a seguir siendo sus padres. ¿Y qué pasa en el momento en que, por ejemplo, la pareja se separa? Hay ciertos casos que tal vez padre o madre trata de inculcar en el niño pues ese rencor hacia el otro, hacia la otra persona, ¿no? Sí, ¿Qué sí. pasa con el niño que se va criando con un concepto diferente al que es la situación real del divorcio? Claro, es muy común que, por ejemplo, la madre, por una infidelidad, el padre le fue infiel y la madre se va con el niño o no lo deja ver al niño, y es muy común que le inculque esas ideas de mira, tu papá nos abandonó, se fue con otra mujer, tu papá ya no nos quiere. Son pensamientos que se inculcan en el niño y son muy comunes. Son cuestiones que tal vez el niño no debería saber por la edad que tiene, porque de una u otra forma afecta la imagen del padre o de la madre que tiene el niño. Y esto no debería influir. Si es que hubo un problema entre la pareja, debería quedar allí y el niño no debería sufrir esas consecuencias. Se debería priorizar aquí lo que es la salud del niño, tanto física como mental. Así que involucrarlo al niño de esa forma, pues no sería algo correcto. Exacto, y también pues tenemos que tomar en cuenta la percepción que la madre en este caso tiene ante una situación adversa, porque si bien es cierto, esto va a transmitir a su hijo y su hijo también va a tener una percepción similar del divorcio en este caso. Claro, básicamente sería una comunicación asertiva y efectiva con el niño. No se llegaría al caso de mentirle de que el papá quizá vaya o la mamá vaya a formar otro hogar, pero sí hacerle ver de que siempre van a ser los padres, siempre van a estar para él, porque se separa, como dijo Carlari, se separa la pareja, pero no los padres, siempre va a ser así. Miren chicos, no sé si pueden leer ustedes los comentarios de Facebook, las personas que están conectadas. Rivera Néstor nos dice, un amigo acaba de morir anteayer por culpa de una mala noticia que le dio la doctora. Exactamente. Creo que más adelante estaba algunas consideraciones que se deben tener para dar una mala noticia. No se las puede dar así por así. Siempre hay que tener cierto tacto o, como mencionamos, cierto grado de empatía al saber cuáles son las condiciones de salud que tiene la persona que va a recibir la noticia. Si quizás, por ejemplo, sufrió del corazón y el hecho de recibir esa noticia provocó la muerte. Entonces siempre hay que tener ese tipo de consideraciones, saber el contexto en el que se va a dar la noticia, las condiciones también de la persona que va a recibir, tanto culturales como de educación, de salud, para poder proceder a dar la noticia. Tampoco se debe dar una noticia de manera abrupta, debe ser de manera gradual, sabiendo también cuál es el grado de comprensión y lo que quiere saber la persona que está recibiendo la noticia. Y obviamente se va a priorizar la salud de la otra persona. Por ejemplo, si una persona se encuentra en un estado crítico de salud, no se le puede dar una mala noticia porque va a afectar
a la enfermedad, tal vez si es cardíaco u otro tipo de enfermedad, obviamente que va a haber una repercusión. Exacto, Giancarlos, tenemos que tomar en cuenta las condiciones físicas de salud, o sea, en las que la persona se encuentra. Y la mala noticia que vamos a dar supone que debemos minimizar la reacción negativa que va a tener la persona, no maximizar síntomas en la persona, o sea, empeorarla, eso realmente no es parte de dar malas noticias de una forma adecuada. Por ejemplo, yo les cuento una experiencia que lo viví hace poco, hace aproximadamente unos 15 días. Es acerca de mi abuelita, ¿no? Diabética, le salió una llaguita en la pierna y ya no se pudo hacer más y tuvieron que amputarle la pierna. Entonces, ella es casada, tiene a mi abuelito es hipertenso, sufre del corazón y hasta el momento no encontramos la manera de cómo decirle que ella pues perdió su piernita, pero que está bien, porque él siempre nos pregunta y está a la expectativa. Entonces, ¿qué hago contándoles con esta experiencia para que ustedes nos den a conocer pues cuál es el tiempo prudente al momento de trabajar y poder dar pues esa noticia en especial a esta persona, ¿no? Que es mi abuelito? O sea, ¿qué tiempo prudente tenemos que esperar para poder decirle, papito, sabe que hay esta situación, usted sabe que la mamita estaba mal y pasó esto? Bueno, no hay un tiempo exacto para poder dar la mala noticia, sin embargo, quizás sí es bueno ir preparando de a poco a su abuelito, que es el que va a recibir la mala noticia. No sé si él ya tenía conocimiento de que ya, entonces es irle diciendo paulatinamente, poco a poco, no de manera abrupta por la hipertensión que mantiene, que es un factor de riesgo en la salud. Entonces, por ejemplo, si ya conocía que ella tenía, que tuvo una complicación, que la decisión que tomó el médico de amputarle la pierna fue lo mejor para su abuelita, porque si no, quizás la condición se podría agravar, que esa decisión la tomaron los médicos conjunto en una discusión y ese fue el mejor resultado que ellos pudieron encontrar para mejorar la salud sería de la esposa de su abuelita. Precisamente eso es uno de los parámetros que se debe tomar en cuenta, el dosificar la información que le vamos a dar a la persona, porque tenemos que tomar en cuenta ciertos momentos, de forma que no hagamos sentir a la persona abrumada por esta mala noticia. En el caso también que cuando la persona recibe una mala noticia, ¿verdad? Pero esta persona no llega a mayores consecuencias, es decir, que esta mala noticia no provoca la muerte, como lo acabamos de leer en el mensaje, ¿se queda con traumas psicológicos esa persona? ¿Cómo se la puede ayudar luego? En seguimiento. Sí, la comunicación de malas noticias lo que hace es disminuir el dolor. Luego de eso se hace un seguimiento, porque la persona que recibe una mala noticia, como mencionaba, va a tener un choque negativo en la psiquis. Entonces, se le da se le puede dar un contacto por si después quiere hablar, si quizás esa noticia le afectó en gran manera, si quizás después quiere, recibir una intervención en crisis o ir a un proceso terapéutico quizás por duelo, si fue por fallecimiento, se le da un contacto, se le hace el seguimiento para que esa persona, si como mencionaba, es en un caso de duelo, pueda sobrellevar eso de manera efectiva, porque obviamente se dan casos de duelo no superado en el caso de recibir una noticia de fallecimiento. Por ejemplo, Carter, y usted ya nos contó su experiencia pues referente a esto acerca de las malas noticias. También nos gustaría pues conocer las experiencias de cada uno de ustedes, de Gabriela, Giancarlos y de las otras compañeras más, pues para ver ustedes de qué manera han podido sobrepasar estas malas noticias. Karen, pues yo podría comentarte que en algún momento sí he pasado por el hecho de recibir, tanto como de dar una mala noticia. Yo creo que resulta un poco complicado, pero si yo te pondría un ejemplo, quizás en este momento, de acuerdo a la capacitación que hemos tenido, claro, por nuestra docente, sería un poco más, no fácil, pero un poco más accesible a poder dar una mala noticia en comparación a algunos años atrás. Pero realmente una experiencia como tal, creo que no he tenido la oportunidad de pasar por algo así. Que creo que leyendo unos comentarios, Alfredo Benítez Cabrera, un saludo, nos hace una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que se debe decir a una madre que su hijo ha fallecido? El dolor es inmenso. Obviamente que el dolor va a ser totalmente desastroso, pues esa noticia nos va a afectar a todos. Decir una mala noticia, saber cómo decirla, no va a reducir de ningún tipo este dolor.
O sea, no vamos a evitar el dolor, Eliminar. sí lo vamos a intentar reducir y tal vez saber la forma correcta de cómo hacerlo. Minimizar. Por ejemplo, digamos, al momento de dar una mala noticia, debemos ver que la persona esté en una situación o en un contexto que se pueda dar, ¿no es cierto? Que esté sea propicio acompañado, para dar. que esté acompañado, o sea... Ambiente Sí, adecuado. El ambiente en adecuado. se debe tomar en cuenta de que cuando uno se va a dar una mala noticia es importante que no hayan muchas personas alrededor, quizás solamente la persona que comunica y la persona que recibe, y si desea estar acompañado. Exacto. Es importante lo que menciona Cartari. O sea, si nosotros damos una mala noticia y existen una o más personas, se le debe preguntar a quien va a recibir la mala noticia si está de acuerdo en que esté acompañada, porque seguramente habrán personas que prefieren sentir que alguien está con ellos a más de nosotros. Carlos, por ejemplo, su experiencia en este tema muy importante y fundamental. ¿Ha recibido alguna mala noticia, tal vez usted dentro del ámbito familiar, que alguna persona querida falleció o que tal vez hubo una separación de sus padres, que nos pueda comentar y nos pueda dar a conocer en esta mañana? Bueno, gracias a Dios no he tenido una mala noticia así totalmente desastrosa. Últimamente mi hermano tuvo un accidente en moto, pero... ¿Cómo fue esa noticia? ¿Cómo llegó? La verdad es que él me lo hizo saber porque para comunicarle a mi mamá y todo eso, y pues una madre siempre se preocupa, ¿no? Uh-huh. Obviamente me afectó un poco, pero él me supo comunicar que no fue a mayores, se fracturó la clavícula, pero salió bien. Ahora, para poder comunicarle a mi madre, tuve que ver que estaba tranquila. Primero le dije, mi hermano tuvo un accidente, pero se encuentra bien. O sea, no intentar... ¿Cómo fue la reacción de su mamá? O sea, sí se preocupó bastante, pero también la manera calmada en que se lo dije Supo reponerse. Influyó. La experiencia de Verónica, a ver si también nos cuenta pues un poquito de ella acerca referente a ese tema, qué es lo que ha vivido, qué es lo que puede rescatar, lo más importante según sus experiencias. Mientras mis compañeros estaban hablando, yo estaba analizando. Yo decía, no he tenido una circunstancia así como de que alguien haya fallecido o que me haya afectado de tal manera así. Pero sí recordé más o menos en segundo semestre, cuando estaba en clase, me llamaron de la escuela de mi hija tiene ahora 10 años. Y fue así, de la escuela de mi hija, ver el número ya es preocupante en la mañana. La dejé normal. Y me dicen, señora, dice, su hija se encuentra mal, venga. De esa manera así abrupta. Y yo en ese momento me puse nerviosa, ni siquiera le digo, señorita, me tengo que ir, y salí. No sabía ni qué hacer, irme en bus, irme en taxi. Un compañero creo que me llevó. Llegué y había sido algo leve. O sea, algo tan sencillo como su hija está enferma, sí, sin especificar o decirme, su hija está aquí, ya le dimos esto, está bien, pero sí nos gustaría que se acerque a retirarlo, hubiera sido mejor. La manera, cómo se aborda una noticia tan sencilla como esa. O hace poco puedo recordar, por ejemplo, yo también trabajo y una compañera del trabajo va a ser despedida. Uh-huh. ¿Cómo se aborda eso? Un despido. Un despido también es una noticia que va a abarcar muchas consecuencias en nuestra vida. ¿Cómo le dicen? Gracias por sus servicios, hasta tal día nos acompaña. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se dio? No pude estar presente. Pero según lo que he escuchado. Me hubiera gustado estar presente para decirle, bueno, tenemos estas soluciones, esto se puede hacer, llegar a un acuerdo. Pero bueno, en este caso igual va a salir mi compañera del trabajo, pero está ella estable. Yo lo que hice la primera vez que la vi, coger y abrazarla, Cogí la abracé y le digo, entiendo lo que estás pasando, porque también me ha pasado. Berito, Esas palabras de apoyo son bastante importantes. Claro. exacto. Y tomando en cuenta lo del despido, creo que exclusivamente tendría que ser una noticia que la pueda dar un psicólogo a alguna persona que esté capacitada, porque de aquí la importancia de la psicología y del psicólogo dentro de cualquier empresa. En este caso, si un jefe, qué sé yo, un gerente viene y le da la mala noticia y esta noticia no es recibida de la forma adecuada para esta persona, obviamente que va a tener repercusiones en sus emociones y
y sería diferente la reacción en que una persona preparada se la dé. Exactamente, no se puede dejar a la deriva, o sea, damos la mala noticia y no se lo puede dejar a la persona así, No se da un porque seguimiento. van a haber sentimientos de incomodidad, sufrimiento y todo eso, y es por eso que debe haber el acompañamiento de algún familiar, incluso la persona que le da la mala noticia debe hacerlo de una forma correcta, porque luego de una mala noticia también surgen algunos tipos de pensamientos que pueden ser intrusivos y fatalistas, por ejemplo el suicidio. Ahora, si es que no sabemos la condición en la que está la otra persona, si le damos una mala noticia y tal vez la persona no se encuentra en una condición tal vez familiar u otra, puede llegar a tener pensamientos suicidas. Lo ideal sería que se averigüe primero cómo está, o sea, se le da la noticia, se averigüe si necesita que llame un familiar o algo para poder acompañarlo y todo. El acompañamiento Exactamente. Nos Así gustaría es. que en esta mañana también pues Dayana nos comparta un poquito acerca de su experiencia, si es que tú no la has vivido, pues tal vez algún familiar que haya vivido este tipo de malas noticias, ¿cuál fue la reacción inmediata que tuvieron pues en ese entorno? Exactamente. Bueno, yo así también con mis compañeros estaba tomando este tema y me pongo a razonar. Hace años tuve una experiencia que, o sea, directamente no me afectó a mí, pero fue de manera secundaria el hecho de que mi tía, una tía mía que vive en otra ciudad, en Quito, o sea, y nosotros somos de Santa Rosa, esa distancia, 12 horas, y que nos llaman y le avisan sobre todo a mis papás. Dicen, su familiar tuvo un accidente de auto, la atropellaron. Y la situación en la que estábamos, o sea, sobre todo la distancia, el decir, ¿qué hago? Estoy aquí, ella está allá, están solos. ¿Era tía por parte de mamá o por parte de mamá? ¿Cómo fue la reacción de tu mamá? Sí, sobre todo la de mi mamá. Entonces ahora veo lo importante que debió ser el conocer estos pasos, o que alguien, un psicólogo, una persona preparada nos diera la noticia, porque la reacción de mi mamá fue llanto incontrolable y coger un carro e irse, o sea, con mi papá en ni 10 segundos, de 30 minutos ya salieron de la casa, nos dejaron ahí y salieron a Quito. O sea, y digo, si no se le hubiera dado la noticia de esa manera, hubiera sido como tal vez dando un poco de información del estado de salud de mi tía, no hubieran reaccionado así y se hubieran tomado un poco con más calma, porque incluso pudieron haber tenido un accidente durante el viaje que iban hacia Quito. Sí, no, pero a eso iba la importancia de que todas las personas se preparen para dar malas noticias, porque no siempre tenemos a la mano un psicólogo para que nos apoye con dar la mala noticia, quizás a un familiar o un amigo. No siempre tenemos un psicólogo al lado. Entonces es importante que todas las personas nos preparemos para dar malas noticias. Y justo a eso iba, ¿no? Desde las experiencias que ustedes han tenido, las han vivido y bueno, también han conocido por parte de sus amigos que son muy cercanos, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes le darían pues a todas las personas? Como lo dijo Cardi, no siempre en la familia se tiene un psicólogo o una persona que esté muy atenta a saber cómo poder expresarse ante una mala noticia. O sea, ¿cuáles son las recomendaciones aparte de prepararse? Karen, primero deberíamos tomar en cuenta utilizar un lenguaje bastante detallado, que esta persona sepa adaptarse a la nueva realidad que se le va a presentar. También algo muy importante de tomar en cuenta es el lenguaje verbal y no verbal que le vamos a dar a esta persona, porque la postura, nuestro rostro, la imagen que nosotros le presentamos a esa persona le va a dar mucho para que esta persona sepa que estamos con ellos, que estamos acompañándolo, en este caso en su dolor, que nos estamos solidarizando con la situación. Y como dijo Giancarlos, pues tomar en cuenta mucho la empatía, ponernos en los zapatos de esa persona, tratar de ser de cierta forma objetivos, pero tampoco dejarnos llevar por nuestras emociones. Y claro, pues algo que también hay que tomar en cuenta es permitir, dar espacio a la persona para que ésta pueda preguntar todo lo que necesita saber sobre lo que se ha dado, sobre esta noticia. Exactamente, también se debe ser sinceros, pues tampoco hay que prolongar tanto la situación, porque la otra persona necesita saber esta información, aunque sea mala, lo necesita. Por ejemplo, chicos, cuando hay la mala noticia, digamos, de un accidente y se lo tengo que contar pues a la persona principal, en este caso a la mamá, ¿se lo tengo que contar de manera detallada o simplemente ir al punto de decir que el hijo sufrió un accidente, pero que
se encuentra fuera de peligro, cosas así. Eso sería lo básico, que el hijo tuvo un accidente pero que en el momento se encuentra estable, está fuera de peligro, está recibiendo los cuidados necesarios, etcétera. Si la madre desea conocer más información, se le brinda. Siempre hay que tener en cuenta de que la comunicación de malas noticias llega hasta la información que el paciente quiere recibir. Sobre Exacto. todo el hecho de que el primer aspecto que debemos tener en cuenta es tal vez la situación en la que está la mamá. Como hemos dicho hace un momento, el valorar tal vez el estado de salud que tiene ella. Y según eso tenemos que nosotros ver qué grado de información le damos. Así ella nos pida más información, pero nosotros conocemos que tal vez tiene un problema del corazón o sufre de hipertensión. No dárselo, porque no sería adecuado, sería contraproducente, porque estaríamos generando crisis en ella y no ayudándola. Ahora, Pero acá nos dicen, ¿cuáles son los lineamientos para poder dar una mala noticia? como lo hemos venido diciendo hace unos momentos, ya vamos diciendo ya bastante, ¿no? Uno es tener la empatía, o sea, ponerse en el lugar de la otra persona para poder... Consejos básicos. Sí, sobre todo también espacio. a veces cuando se da una mala noticia puede ser el lugar. Eso tenemos que más que todo primero prepararnos para empezar a dar la noticia. Porque si es un familiar y queremos dar una noticia a otra persona que está más afectada por esta situación, nosotros tenemos que tratar de controlarnos, disminuir tal vez la ansiedad que tengamos, porque la ansiedad y transmitir una noticia vamos a generar ansiedad y esto se replica. Entonces es muy importante prepararnos antes de empezar a dar la mala noticia y ver un lugar privado o que sea seguro para la persona, no para que ésta pueda de manera pueda expresar sus sentimientos, porque a veces cuando hay más personas presentes que no son familiares o personas cercanas, no se cohíben, se reprimen a poder expresar sus emociones, y eso es algo negativo para la salud de la persona. Como el caso que preguntaste, el ejemplo del joven que se accidentó y que tiene que comunicarle a su primer algún familiar o amigo, pues es importante que le podamos comentar sobre las medidas también que se han utilizado ya para poder ayudar a esta persona, y como también pues la situación actual en la que se encuentra. Y claro, como lo dije anteriormente, permitirle que se adapte a la nueva realidad que se viene. Ok, chicos, bien, hemos hablado de este tema muy importante, pero creo que también es fundamental conocer cómo ustedes llegaron a realizar este proyecto, cuál es el identificador principal, los objetivos que se encuentran de esto y sobre todo las personas que se benefician con este proyecto que ustedes han realizado. Bueno, este proyecto nació de como mencionamos al inicio, de un proyecto de una asignatura. Consideramos que era importante esos temas porque realmente no se habla en espacios públicos, como por ejemplo la radio, quizás en periódicos, no se toman mucho en cuenta temas de psicología y menos situaciones de emergencia. Como mencionaba, han ocurrido muchos accidentes hace pocos meses, pocos días, y quizás no se tienen las intervenciones necesarias. Por eso la principal población beneficiaria es la población de la ciudad de Machala y de la provincia, porque esa radio me parece que tiene un alcance a nivel provincial. Y también porque se ha evidenciado también en el grado tanto profesional como social que no hay ese tipo de instrucción al momento de dar una mala noticia. Tal vez nos hemos guiado por películas, telenovelas, como anteriormente dijo el compañero que está detrás de la cabina. Normalmente vemos eso y creemos que así es dar una mala noticia, y cuando realmente no lo es. Y por parte de los profesionales en salud, tal vez a veces nos ha pasado a algunos de nosotros, como ya lo dijo Cardari, de que no supieron dar la noticia de forma correcta y causaron dolor, sufrimiento, un poco más de lo que se debería esperar. Y más que nada, que luego de una mala noticia vienen las consecuencias. El hecho de no dar una noticia de manera adecuada, desarrollan muchísimos trastornos, que es la depresión, el estrés postraumático, ansiedad, un sinnúmero de trastornos que, a menos nosotros creemos que mucho mejor prevenir
que luego estar tratando ese tipo de trastornos desarrollados por una inadecuada comunicación de malas noticias. No sé si tal vez dentro de esa investigación o proyecto ustedes se lograron pues llegar a la conclusión a nivel de la provincia o a nivel de la ciudad de Machala específicamente, cuáles son las causas de estas malas noticias y cuáles son pues los más altos porcentajes. Ejemplo, suicidio dentro de la ciudad de Machala por malas noticias un 10% o 5%. No sé si se llegó hasta ese punto de investigación. Por malas noticias, no. O sea, hay cifras, por ejemplo, de depresión, de los distintos trastornos, pero no las causas, los motivos. Generalmente, las causas principales son disfunciones familiares, cuestiones por el estilo, pero causa de malas noticias realmente no hay datos específicos. A las personas que ustedes investigaron dentro de este proyecto, pues, ¿cómo lo hicieron? ¿Quiénes fueron los principales? O sea, por ejemplo, se pueden trabajar en esos proyectos dentro del mismo entorno familiar, que Claro. se lo puede recopilar ahí en este proyecto, o puede ser también pues a la ciudadanía. Sí, los principales datos que hemos recolectado son de centros de salud y de instituciones educativas. Ajá. ¿Qué nos dicen estos centros de salud? Los principales datos epidemiológicos que se presentan en eso son, por ejemplo, el trastorno de depresión, el trastorno de consumo de drogas, cuestiones por el estilo, que evidencian que hay mucho de fondo. Hay mucha disfunción familiar, Violencia intrafamiliar, Patrones familiares, en patrones fin, familiares de más crianza que malas bastante- noticias es los patrones consumo familiares. de sustancias. El consumo de sustancias. Es que, o sea, existen las cifras sobre depresión, el consumo de sustancias, pero lo que se debería investigar también y no se conoce a fondo es que puede que esta depresión que está de manera en cifras en los centros de salud Tenga haya un sido origen. ocasionada por malas noticias que Exacto. no Haya fueron, tenido un origen específico. no tuvieron un seguimiento, no fueron dadas de manera correcta hacia la persona. Entonces, esa tal vez sea una causa y solo la depresión una consecuencia. ¿Qué tiempo les tomó a ustedes pues realizar todo este proyecto? Por ejemplo, no sé, me invento, iniciamos en el mes de marzo y culminamos Sí, ahora el mes de junio. Iniciamos desde que inició Al el inicio de la semestre. asignatura. El semestre. Ajá, fue el mes de mayo. Y se lograba recopilar la información pues hasta ahora, ¿no? ¿Van a hacer tal vez ustedes alguna presentación formal acerca de este proyecto, aparte de realizarlo con sus compañeros, es decir, una casa abierta para dar a conocer a los demás estudiantes de la carrera de psicología y sobre todo la Universidad Técnica de Machala, sabiendo que la psicología pues es una rama Sí. muy importante y fundamental? La verdad es que nuestro grupo, nos hemos dividido por grupos en el curso y a nosotros nos ha tocado hacer la intervención en la radio, pero hay otros grupos que hicieron otro tipo de trabajos, no sé, creo que no estoy seguro. Grupos, por ejemplo, nos dividimos, como somos varios estudiantes, somos incluso 2 semestres, somos A y B, somos bastantes. Se dividieron en grupos, unos tuvimos la apertura aquí en la radio porque no todos tuvieron la posibilidad debido al tiempo, otros accedieron a poder dar talleres, o sea, estas mismas charlas, poder dar ya un taller a cuerpo de bomberos de manera de poblaciones capacitación específicas. específicas, por ejemplo, en cuerpo de bomberos, que son el personal, profesionales que están más en estas situaciones de emergencia y pueden y tienen que dar una mala noticia. Poder darles esta capacitación a ellos. También creo que fue... No solo mala noticia, sino también primeros Primeros auxilios auxilios psicológicos. Y psicológicos. sobre este tema, no sé si recuerdan lo que nos comentó nuestra compañera en la simulación que hicieron dentro del cuerpo de bomberos. Claro. Sí, Sí. en la ciudad de Piñas, me parece que fue, un grupo había dado una intervención en el cuerpo de bomberos y habían hecho una simulación de cómo ellos darían una mala noticia o cómo actuarían en una Una persona situación de que crisis. está teniendo una crisis, por ejemplo, en el incendio de una casa. Sacan a una persona y cómo actuarían cuando esa persona está teniendo una crisis. Y la respuesta de ellos era muy brusca. Suponiendo que es un personal que debería estar capacitado para eso. O sea, los cogían y les decían tranquilízate, cálmese. Pero en ese momento las reacciones son normales. Creo que esa es una manera muy abrupta quizás de tratar de normalizar la Exactamente. situación. normalizar. Aunque la las reacción. intenciones tal vez de los profesionales en esa área sean buenas, pero se ve un déficit en el tema psicológico por parte de la intervención. Y por ello hay que capacitarlos porque, como dice Carter, decían que para hacerlos reaccionar tal vez los jaloneaban o les gritaban o algo y esto de aquí puede provocar consecuencias a futuro, como por ejemplo fobias, trastornos, estrés postraumático, distintos tipos de problemas y consecuencias que no se los ven en el momento, sino muchos Así es. años después.
Por ejemplo, a esto que acabas de decir, Giancarlos, ¿Giancarlos es? Sí. No, Giancarlos, se puede decir que una mala noticia genera traumas psicológicos en la persona que lo recibe, pero no llega a consecuencias graves como es la muerte, pero eso se va sembrando poco a poco, y poniéndolo como ejemplo, ¿no? Desde su experiencia y desde sus conocimientos adquiridos hasta ahora en séptimo semestre, se puede llegar a la conclusión que tal vez por eso existen tal vez muchos hombres que llevan en su mente y acuden al femicidio contra la mujer, o eso es un tema muy aparte. Puede estar relacionado, pero quizás el femicidio tiene otras causas de fondo, la disfunción familiar, malas experiencias con relaciones amorosas, trastornos obviamente que no están originados por una mala noticia. Factores biológicos. Factores también, biológicos, hay un exactamente. cúmulo de factores que se pueden Sí, conjugar ahí. el femicidio no solamente tiene una causa, tiene muchísimo de fondo. Exactamente. Sí, referente a lo que usted decía, un cúmulo de cosas, malas noticias, sobre el estrés postraumático que hablaba Giancarlo. Por ejemplo, en lo personal puedo yo comentar algo que justo me acordé, sobre cuando a una persona la asaltan, por ejemplo, y no tiene el apoyo necesario. Queda con eso. Yo puedo decir que tengo crisis de ansiedad cuando veo en los buses que se suben Paranoia. personas que son sospechosas. Y porque no recibí la atención necesaria en el momento cuando me asaltaron en el bus. No hay las personas, si en ese momento hubiera tenido el apoyo psicológico y hubieran normalizado la situación, hubiera tenido alguien que me diera una frase de apoyo, porque eso es lo que se necesita. Y justo eso iba a preguntarle pues a Dayana y a cada uno de ustedes que nos brinden su opinión pues de su experiencia, qué tan importantes son las frases de apoyo, esas frases motivadoras hacia una persona que está pasando pues por algún mal momento o recibe una mala noticia, que es el tema principal del cual estamos hablando Claro, ahora. Sí. realmente las frases de apoyo son parte fundamental al momento de dar una mala noticia. Sabemos que las personas quienes reciben una mala noticia sienten esta necesidad de estar acompañados no físicamente sino también emocionalmente, que ellos sepan que nosotros estamos con ellos, que entendemos la situación y que queremos de cierta forma ayudar en la medida que nos sea posible. Pero algo importante ahí, algo importante ahí es que no solamente sí, yo te comprendo, sino es la forma en que se dice, es Exacto. la forma, es la manera de transmitirle esa empatía, de hacerle entender que de verdad lo entendemos, porque es un ser humano y está sufriendo, entendemos su sufrimiento, hace la sinceridad ante la empatía. Y por ejemplo, referente a esto, ¿qué pasa cuando tú aconsejas mucho a una persona, no? Digamos, tu mejor amigo lo aconseja siempre que no hagas esto, que mira, ya supéralo, asimila, Sí. las cosas son así, y llevas el transcurso del tiempo dando buenas noticias y esa persona no logra entender, no logra captar el mensaje. ¿Cuál es la otra manera de poder trabajar ahí? Terapia. A que acuda a un psicólogo. Exacto. Lo que pasa es que creo que nos estamos desviando un poquito del tema. Las malas noticias aquí nos estamos refiriendo a noticias que son realmente graves, realmente que nos causan un tipo de sentimiento, Desorganización. pensamiento. así. Lo asocio de esto porque una mala noticia también es una Exactamente. infidelidad Sí, hacia la exacto. pareja, Exactamente, porque sí, existe sí. el apego hacia esa persona, entonces Ajá. esa persona queda traumada, porque es la persona con la cual compartes pues muchos tiempos de tu Incluso vida. no solo personas, sino también cosas materiales que uno aprecia mucho, el robo Exacto. de una casa. Por ejemplo, me robaron todas las pertenencias y me dan esa mala noticia. O solo el robo de la cartera, quizá la cédula le signifique tanto a esa persona. Sí, Sí, es que también sí. Ay, una mala noticia, como estábamos diciendo, es una información sobre un hecho inesperado hacia la persona, en este caso la infidelidad. Ya, es un hecho inesperado que está teniendo la persona porque puede que ella diga, no, ella nunca me va a ser infiel, ella es la mejor persona. Pero la persona al recibir la mala noticia ella no está preparada, por eso es una mala noticia. No está preparada, entonces esto puede desarrollar problemas emocionales, debido no solo a que sea una mala noticia, porque depende tanto de la gravedad, hay muchos factores que influyen, la gravedad de la noticia, tal vez el momento en el que le da la noticia, y Las incluso condiciones de la los persona. recursos personales, sobre todo, que cuenta la persona. Por eso la persona tiene que contar con apoyo social. Puede que le afecte más una persona que viva sola, que no cuente con sus padres, que no tenga la familia o que todos ellos hayan fallecido. Entonces son factores que van a influir más en los problemas emocionales hacia esta persona por la mala noticia que recibe, además de como decía, la gravedad, la intensidad del suceso y
y los recursos personales de autoestima, resiliencia, autocontrol que tenga la persona. La resiliencia. Continuando un poquito con el tema de la infidelidad, puede ser que exista el caso de que se repita esa infidelidad con otra pareja. Entonces ya van dos y entonces empieza a formarse una idea generalizada referente a la situación sentimental. Y si eso llega al punto de afectarle a esa persona de que no puede tener una pareja sin que desconfíe de que le va a pasar lo mismo, ya hay una afectación ahí. Y hay algo que tratarse. Si se no, crea una distorsión cognitiva. Una distorsión cognitiva. Esquemas en esa persona. Es que una mala noticia, además, por ejemplo, creo que está como que la idea de que tal vez una mala noticia puede llevar a una persona a que, como decía en el caso de femicidio, que mate o sea, cometa agresión contra otra persona o cometa suicidio. Pero el suicidio las malas noticias no causan esto, sino la manera en cómo afronta la persona, la manera en cómo se dice la mala noticia, la importancia de que debe haber un seguimiento a esta persona que recibe la mala noticia, porque puede que sea la infidelidad, pero como les mencionaba, que es importante los recursos personales que tiene. Si esta persona carece de ellos, entonces no va a afrontar de manera adecuada esta mala noticia. Y ahí puede tener consecuencias graves como depresión. Lo que entiendo, lo que se refiere a la compañera es que una mala noticia no siempre, por ejemplo, el fallecimiento de un familiar afecta de manera distinta a una persona y a otra persona. En una persona puede causar quizás la muerte, pero en la otra persona no. Y eso va a depender mucho de, como ella mencionaba, de los factores externos, de los recursos personales que tenga. Una mala noticia tiene el potencial de desequilibrar emocionalmente a cualquier persona, pero va a depender de estos recursos, de la resiliencia y la autoestima, del apoyo social que tenga, porque también es muy importante el apoyo social que tenga una persona cuando está recibiendo la mala noticia. Bueno, según su investigación y el tema de proyecto, no sé si ustedes desde sus experiencias, ¿no? Porque ustedes aún no son profesionales, pero sí tienen conocimientos adquiridos. Entonces, lo hacemos desde su punto de vista, ¿no? Desde su opinión hasta lo aprendido hasta el momento. ¿Qué pasa o qué ocurre con la persona que da la mala noticia? Tiene muchos sentimientos encontrados, muchas preocupaciones, muchos miedos. Quizás no está preparado para dar una mala noticia porque sabe que va a causar dolor en la otra persona, sabe que va a causar un malestar en la otra persona, y generalmente el ser humano lo menos que quiere es causar quizás ese dolor en la otra persona, y más si es un familiar o si es un amigo. Entonces aquí se presentan, por ejemplo, el miedo de ser culpado, como le mencionábamos anteriormente, el miedo de decir no lo es, porque una vez que uno da una mala noticia, es como, ya di esta mala noticia y si me sigue preguntando algo y yo no puedo responderle, es como que le estoy causando más ansiedad, más tristeza, más depresión, y yo quiero compensar esa mala noticia que le estoy dando quizás con más datos, pero no siempre estamos empapados con todo el tema. Por ejemplo, en el diagnóstico de una enfermedad, un psicólogo da la mala noticia, pero el que sabe realmente todos los detalles de la enfermedad es el médico. Ya, el psicólogo prepara a la persona, le da la noticia, pero si la persona quiere conocer más detalles, lo que tiene que hacer es derivar al doctor para que le pueda explicar todos los detalles de cómo quizás pasó la enfermedad, cuál es el procedimiento a seguir, porque eso también es muy importante. No solamente se le va a comunicar la mala noticia y se deja ahí. Se tiene que comunicar cuál es el procedimiento, por ejemplo, en el diagnóstico de una enfermedad, cuál es el procedimiento que los médicos han tomado para seguir. Sí, pero tomando en cuenta que en el campo de la medicina realmente existe una deficiencia en cuanto al ámbito psicológico, ¿no crees que sería también conveniente de que el psicólogo trate de comunicarse, hablar con esta persona, con el médico en este caso, para que ya se pueda empapar un poco más de esta información y sea él quien dé la información, más no el médico, porque quizás y la reacción o las consecuencias que el psicólogo trató de minimizar, el médico pueda... Claro, tal vez el médico sepa que tal vez no tiene esa sensibilidad al momento de dar la mala noticia y poderle pedir a un experto, como por ejemplo el psicólogo, que la pueda dar. O sea, eso es lo que se debería hacer, que el psicólogo dé la mala noticia, pero bueno, como mencionaba, desde mi experiencia en clínica, el médico es el que da la mala noticia. O sea, el médico es el que da el diagnóstico, el médico es el que dice. Realmente al psicólogo
quizás solamente se lo tiene en consulta para que atienda a los pacientes, pero no se lo tome en cuenta para dar esa mala noticia. Bueno, con respecto a qué sucede con la persona la que va a dar la mala noticia, porque lo principal, lo primero que tiene que hacer esta persona es considerar el hecho de que si esta noticia también la afecta o no, porque puede que sea una persona, un conocido, al que le vamos a dar esa mala noticia. La persona tiene que autoevaluarse de cierta manera para saber si estoy en la condición o no de dar la mala noticia, porque si presentamos tal vez nerviosismo, ansiedad y no nos logramos calmar antes de dar esta mala noticia, vamos a transmitir esa ansiedad a la persona y no vamos a dar ese sentido de apoyo, no le vamos a dar solidaridad, lo que es lo que necesita esta persona que está recibiendo la mala noticia. Ya, algo importante que inclusive nos ha dicho nuestra profesora en clase es que si no nos vemos en capacidad de abordar ese tema, porque puede ser una noticia bastante fuerte que nos afecte. En un caso, supongamos, tenemos que avisarle a una madre de familia que su hija fue abusada y ese tema nos llega en lo personal, alguna cosa, o sea, si vemos que no vamos a poder y vamos a desestabilizar más a la madre, sí, digámosle a otro profesional, no perjudiquemos. Y justo iba a hacer esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa pues cuando el profesional no ha vivido esa mala noticia o tal vez no sabe cómo expresarla? Pues ya nos acaba de dar la respuesta a su compañera, qué es lo correcto que se debe hacer. O sea, cuando no ha vivido, no es necesario vivir la situación. O cuando no se está preparado. Ajá, no es necesario vivir, porque con el grado de empatía tal vez podemos llegar a entender a la otra persona. Ahora, cuando no se está preparado, obviamente tenemos que ver nuestra estabilidad emocional y tal vez si es que es una situación en la que nosotros ya la hemos vivido pero aún no la hemos superado, como por ejemplo una infidelidad o algo, como dijo la compañera, lo más oportuno sería derivar, o sea, decirle a otro profesional que la dé por el peligro o riesgo que corremos nosotros ante nuestra integridad emocional. Y más que todo por la otra persona que ya nosotros nos afectamos, pero estamos bien emocionalmente. En cambio, le vamos a afectar más a la persona que le estamos dando la noticia, haciendo juicio de valor quizá y no siendo objetivos, que de eso se trata, ser objetivos y transmitir la solidaridad a la otra persona. Ok, chicos, bueno, ya referente a ustedes, ya están casi próximos a salir pues de la carrera de psicología. ¿Cuántos semestres faltan? ¿Uno más? Dos semestres más, pues están a un año. ¿Cómo consideran ustedes hasta el momento que se debe preparar pues un buen psicólogo para tratar estos temas especiales? Bueno, consideramos que estos temas son temas de prevención, que es lo que realmente buscamos en psicología, más no tratar el trastorno en sí cuando ya se haya generado. Hay una metáfora muy bonita que es cuando los niños caen al río, no hay que sacarlos, sino más bien ver por qué están cayendo al río, por qué se están generando tantos trastornos, por qué existe tanto homicidio, femicidio, suicidio, tanta depresión, tanto consumo de drogas. Y ese es un tema también que es bastante extenso, que se da mucho en adolescentes. ¿Por qué está pasando todo esto? Realmente el trabajo y labor del psicólogo verdadero sería la prevención de todos esos tipos de trastornos, porque incluso para inversión del Estado es mucho más económico prevenir que estar tratando los trastornos. Entonces hay que prepararnos para prevenir en situaciones, como mencionamos ahora, de emergencia, en la comunicación de malas noticias, el evitar que se produzcan problemas, y en instituciones educativas. La labor del psicólogo educativo también es muy importante, la labor del psicólogo sanitario en hospitales, en clínicas, también consideramos que es muy importante, y creo que el componente principal de todo psicólogo es la empatía. La empatía, sentir lo que siente la otra persona, ponernos en los pies de la otra persona para poder dar en este caso, una buena comunicación de malas noticias, una buena intervención. Y entrando también la preparación tanto bibliográfica, saber cómo hacerlo de forma textual, pero también practicarlo, porque no siempre vamos a poder hacerlo a la primera. Eso nos recomienda bastante la profesora, que practiquemos en casa cómo dar una mala noticia, cómo hacer una intervención en crisis, porque en cualquier momento puede suceder esto y debemos estar preparados.
Giancarlos, incluso ya siendo profesionales, pues un psicólogo específicamente considero que debería recibir capacitaciones en cuanto a intervención en situaciones de emergencia, porque ciertamente no todos los psicólogos considero que están capacitados para hacerlo. Un caso X que me comentaron hace algunos días de una conocida que pues acudió a consulta por sospechas de infidelidad. Lamentablemente la reacción que ella tuvo no fue favorable, porque lo que le comentó la psicóloga, lo que le supo decir es, te están siendo infiel. Entonces, yo considero que hay que tomar en cuenta mucho lo que el psicólogo va a decir, porque no sabemos la forma en que la persona va a reaccionar. Claro, eso también debería ser una revisión de los temas éticos y deontológicos de la carrera, porque hay algunos aspectos que tal vez no se han enseñado o se han pasado por alto en la formación, y creo que aparte de la formación en sí, tenemos la responsabilidad de seguir instruyéndonos de forma autónoma, de forma personal. Chicos, y aparte de ustedes pues de realizar estos proyectos que están pues sin duda alguna dentro de algunas asignaturas y de compartirlo con la sociedad, en este caso a través de un medio de comunicación, ¿cuáles son las otras formas en las cuales ustedes pues se vienen capacitando día a día, aprendiendo día a día, adquiriendo esos conocimientos para lograr ser un excelente profesional y sobre todo ético? El conocimiento de todos los profesores, valoramos mucho la experiencia que tienen ellos, cómo nos forman, y también, como mencionaba Giancarlo, la revisión bibliográfica actualizada. Siempre hay que estar en constante actualización de todos los datos, porque al ser una ciencia social avanzamos conforme avanza la sociedad. Entonces, también tenemos algo que es en nuestra carrera, lo que llamamos vinculación. Esta vinculación con la sociedad, en la que como estudiantes, dependiendo del proyecto que está, por ejemplo, el que ahora está presente sobre la poder impartir en los colegios de aquí de la ciudad de Machala. En este caso yo estoy haciendo un proyecto para impartir habilidades sociales, dar charlas sobre habilidades sociales a los chicos, que es en relación al consumo de drogas. Son en los sectores más vulnerables. Y aquí está la importancia de lo que es prevenir, porque nosotros estamos exponiendo y dando charlas sobre habilidades sociales como la autoestima, el autocontrol, los proyectos de vida, y no les estamos explicando a los chicos qué es una droga o por qué no consumir drogas, sino estamos aportando en los factores protectores para que de cierta manera ellos tengan conocimiento de esto y puedan aplicar esto, por ejemplo, en la autoestima, porque para que puedan tener una elevada autoestima y no caigan en consumo de sustancias o estos proyecto casos de vida, que también es bastante importante. Un adolescente, elaborar un proyecto de vida es fundamental, poniendo los pros y los contras. ¿Qué pasa si consumo droga? Mi sueño no se cumple. Si no consumo droga, puedo llegar a cumplir ese sueño que yo tengo a futuro. Exacto. Y bueno, tomando en cuenta la carrera que ahora estamos cursando, es importante destacar que la educación que nos brindan nuestros docentes pues es bastante significativa, porque no simplemente se basan en lo que es bibliografía, sino también en práctica. Con cada uno de los docentes tenemos oportunidad de realizar prácticas dentro y fuera del curso, entonces son labores muy importantes para nuestra carrera ya en un futuro. Bueno, yo considero que nosotros como estudiantes de psicología podemos ir replicando lo que aprendemos en temas de psicoeducación, más que todo, a nuestros familiares, a nuestros compañeros, en caso de trabajo, amigos en general. Si con eso se puede aportar un granito a la sociedad, pues excelente. Ahora, a mayor escala se podría aplicar lo que es la psicoeducación, la promoción de la salud mental, que en eso se debería trabajar, porque hay bastantes mitos, bastantes prejuicios referente al tema de la psicología. Así como dicen mis compañeros, se los deja a un lado a los psicólogos en los hospitales. En vez de ellos hacer el acompañamiento para dar la mala noticia, ellos son los que tratan las crisis después, más bien, en vez de evitarla. Falta bastante por hacer en el tema de psicología a nivel cantonal, provincial y creo que también del país. En eso se debería trabajar y nosotros estamos llamados a eso. Así es, chicos, pues bueno, todos quienes forman parte de la radio de la Universidad Técnica de Machala, principalmente la directora, licenciada Karina Benítez, pues los felicitas a cada uno de ustedes por este trabajo y también felicita pues a su docente, Yadira Sánchez, por
trabajar con este tipo de proyectos y sobre todo darlos a conocer a través de este medio de comunicación, porque ustedes saben, ¿no? Una transmisión en vivo, la gente lo comparte y puede llegar a muchas personas. Tal vez lo que estamos hablando ahora pues puede servirle a personas que se encuentren pues viviendo estos momentos. Los felicitamos y esperamos que continúen así, que traigan más proyectos, que la radio, las puertas de la radio están abiertas para cada uno de ustedes para que den a conocer estos temas muy importantes. No sé si alguien de ustedes quiere finalizar pues con algunas palabras en agradecimiento a su docente y sobre todo a todas las personas que se encuentran por este tipo de situaciones. Bueno, sí, principalmente a nuestro docente por motivarnos cada día de distintas maneras, por motivarnos a cumplir esos proyectos que siempre van a ser en pro de toda la sociedad, no solo a nivel local, sino quizás a nivel nacional. Como mencionabas, un compartir de este video puede llegar a muchísimas personas, que realmente es el objetivo que tenemos nosotros. Que esas palabras que no sean en vano, que lleguen a muchas personas. Y si hemos quizás inculcado en una persona, en una sola persona, el hecho de que practiques esos pasos para comunicar malas noticias y evitamos muchísimos trastornos que se pueden desarrollar después, yo creo que nos damos por bien servidos.